Muy bien, chicos. A continuación vamos a ver lo que son las partes del teclado, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? En otras clases anteriores. El día de hoy vamos a hacer una actividad en la cual podamos recordar todas esas partes que nosotros hemos estado hablando a lo largo de la clase. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es poder identificar cuáles son esas partes principales en las cuales se divide el teclado. Recordemos que hay varios tipos de teclado en español e inglés. Hemos mencionado bastante, ¿verdad? Que en los tipos de teclado encontramos en español e inglés y la diferencia para poder nosotros saber cuál de los teclados es en inglés o español es que si está en inglés, pues no va a tener la letra ñ. Ya sabemos que en el lenguaje de inglés, el idioma inglés, perdón, no, no necesita utilizar la ñ. Entonces rápidamente esa es una manera sencilla de descubrir si nuestro teclado viene con una configuración en inglés o español. Y por lógica, si encontramos una tecla, bueno, si en el teclado encontramos la tecla ñ, entonces ese teclado es en español. Recordemos, chicos, ¿verdad? Que dentro de lo que cabe en el teclado, después de la L, si el teclado es en inglés, les va a aparecer punto y coma y dos puntos. Entonces, igual, aunque su sistema operativo esté en español, al presionar esa tecla va a escribir la ñ. Al menos que le cambiemos el idioma a la computadora al momento de escribir, ¿verdad? Nos va a aparecer entonces punto y coma o dos puntos, dependiendo cómo la alternemos esa tecla. Ok, iniciamos. Muy bien, para empezar, chicos, recordemos que el teclado es un dispositivo de entrada que nos permite introducir datos y es muy esencial para nosotros poder escribir, ¿verdad? Y poder mandar esta información hacia la computadora. El día de hoy tenemos aquí una configuración, ¿verdad? Para poder dividir todas las partes del teclado y he creado algunas secciones por colores para poder nosotros saber diferenciar estas partes del teclado. Son 5 partes en las que se divide el teclado. Número uno, las teclas de función. Las teclas de función las podemos encontrar desde F1 hasta F12. Normalmente las teclas de función son utilizadas cuando el sistema de la computadora se enciende. Al encender la computadora, ¿verdad? Nos va a permitir a nosotros, en ese caso nos va a permitir poder trabajar con el sistema de la computadora. Ejemplo, uno de los ejemplos sería, para empezar, eh, cuando usamos el F2 para poder acceder a la BIOS de la computadora, o si queremos acceder a la boot menú, ¿verdad? De la computadora, cuando recién encendemos la computadora lo podemos hacer utilizando el F10, 11, 12 o suprimir, depende la marca de nuestra computadora. Entonces, así como ese tipo de teclas como F2, F10, 11 y 12 que son utilizadas para el sistema, también podemos utilizar F5, por ejemplo, cuando estamos trabajando en PowerPoint y queremos proyectar nuestra presentación, presionamos F5. O si queremos, ¿verdad? De repente, cuando el internet falla, estamos en un sitio web y de repente dejó de cargar, volvemos a cargar o actualizar los datos utilizando la tecla F5 y así sucesivamente otras funciones que se pueden emplear. La siguiente parte en la que se divide el teclado sería las teclas de control que están marcadas, ¿verdad? En rojo. Las teclas de control son las que nos permiten acceder a algunas funciones de la computadora o a veces para poder hacer combinaciones. Ejemplo, cuando yo estoy en la computadora y estoy en algún juego o videojuego, yo puedo cerrarlo muchas veces utilizando la tecla Escape o a veces para nosotros hacer una, por decirlo así, querer cerrar una ventana o no aceptar de repente una advertencia, presionamos la tecla Escape. En el caso de las otras teclas como Control, Alt, GR, Control, ¿verdad? Valga la redundancia, imprimir pantalla, suprimir, todas esas teclas son del sistema, ¿verdad? Que permiten realizar funciones no solamente en el teclado, sino en parte del sistema cuando usamos aplicaciones. Nuestra tercera parte en la que se divide el teclado sería el teclado numérico.
Aunque vemos también números que están marcados con un color azul, ¿verdad? Con un azul, sí, un azul oscuro que aparece ahí, aunque estén marcadas, esos números también tenemos el teclado numérico y ya vamos a llegar a esa parte porque hay varios tipos de números. Están estos que están al lado derecho y están los que están sombreados de color verde menta. Perdón, yo ya he dicho azul oscuro es verde menta. Entonces, aunque estén señalizados ahí también y son números que están en otra sesión, ya los vamos a explicar por qué hay dos sesiones. Este teclado numérico ha sido diseñado solamente para hacer operaciones matemáticas. Recordemos, ¿verdad?, que también usamos la computadora para poder nosotros realizar hojas de cálculo. Entonces, todos estos números tienen ahí en el teclado numérico los operadores aritméticos, ¿verdad? Como restar, multiplicar, dividir, sumar. Y ahí tenemos todos esos operadores que van a servir para hacer nuestras operaciones matemáticas. E incluso este teclado numérico siempre es necesario utilizarlo cuando queremos alternar algunos signos, cuando queremos escribir algunos signos. Por ejemplo, si yo quiero combinar teclas con la tecla control, por ejemplo, o la tecla alt, al 64 como por ejemplo para sacar la arroba, si quiero por ejemplo escribir la A minúscula con mayúscula al 160 y así sucesivamente podemos nosotros alternar ese tipo de signos. Entonces el teclado numérico es específicamente para realizar operaciones matemáticas, combinar teclas. No significa que nosotros no vamos a poder ingresar la fecha o no vamos a poder utilizar estos números para edad. Sí podemos introducir cualquier tipo de datos para usarlo, para una dirección, para un código postal, etcétera, ¿verdad? Pero han sido diseñados para hacer operaciones matemáticas. En la siguiente parte, ¿verdad?, que encontramos aquí sería el teclado alfanumérico. Se llama alfanumérico porque viene del alfabeto y de los números. Si ustedes se fijan en esa franja, bueno, en el relleno verde menta que tenemos ahí, donde está todo el teclado alfanumérico, encontramos todas las letras desde el abecedario, ¿verdad? Desde la A hasta la Z, encontramos símbolos e incluso encontramos números. ¿Por qué? Porque los números dentro de lo que cabe en la informática pueden hacer dos funciones. Pueden tener un valor numérico o pueden ser un valor carácter, ¿verdad? Carácter se le llama, o sea, no carácter, sino que carácter es un texto, una línea de texto. O sea, un número también puede ser texto. ¿Por qué? Fecha de nacimiento, edad, alguna dirección de su barrio, algún número telefónico, número de identidad. Entonces, esos números que están ahí, si ustedes se fijan, también tienen un signo en la parte de arriba. Es porque nosotros podemos hacer esa doble función, podemos insertar también símbolos. Entonces, esos números han sido diseñados para eso, para nosotros poder escribir direcciones, el número de edad que tiene usted, el año que nació, fecha de nacimiento, la hora, específicamente es para ello. No podemos combinar al 64 con los números de arriba, tiene que ser con el teclado numérico. Entonces, el teclado alfanumérico está compuesto por todo el abecedario, símbolos y signos y números que pertenecen a la línea de texto. Y por último y no menos importante, tenemos aquí las teclas de desplazamiento que se utilizan bastante cuando estamos navegando por la web y el mouse pues no nos está funcionando, el scroll bar que tiene en medio no funciona, ¿verdad? El scroll bar es la ruedita que tenemos para subir y bajar. Podemos nosotros utilizar las teclas de desplazamiento e incluso lo podemos utilizar en las aplicaciones de Office, ¿verdad? Para subir, para poder mover un objeto. Entonces, por eso se llama teclas de desplazamiento. E incluso cuando tenemos un mouse en mal estado, lo desconectamos y lo podemos configurar para que estas flechas de desplazamiento sirvan como puntero, para poder guiar al puntero. Así que, chicos, esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? En esta pequeña actividad, la idea es que ustedes aprendan todas estas partes de teclado para poder luego aprender a hacer algunas combinaciones, para aprender algunos atajos. Los atajos, ¿verdad? O accesos rápidos son los que nos permiten a nosotros poder acceder a un programa de la computadora o hacer cierta función de manera rápida, ¿verdad? En ese caso tenemos el atajo de Alt F4 que muchos juegan con esa función porque podemos cerrar cualquier ventana de la computadora e incluso si presionamos Alt F4 podemos apagar la computadora ya que nos muestra la opción de reiniciar, apagar, suspender. Entonces, en realidad, pues para poder aprender y avanzar hay que conocer primero el teclado.
Así que muchas bendiciones, nos vemos hasta la próxima clase.